Hola chicas y chicos, vamos a ver ahora el ejercicio 2 de la guía práctica número 1 de determinantes. En este caso lo que nos están pidiendo es poder encontrar en el apartado A las submatrices eh, de la matriz A y de la matriz B, ¿sí? Después nos pide calcular ciertos cofactores de los elementos de la matriz B. Bien, la matriz A es la que tenemos aquí y la submatriz que tenemos que obtener es la A12. Recordemos por la definición que una submatriz es de una matriz cuadrada, es otra matriz cuadrada que tiene un orden menor que la matriz original, ¿sí? Y que proviene de extraer en la matriz original una fila y una columna que son las que están nombradas acá. Entonces, si nos dicen que obtengamos la submatriz A12, quiere decir que hay que extraer la fila 1 y la columna 2, ¿sí? Entonces hacemos eso, la fila 1 la vamos a eliminar, a la columna 2 la vamos a eliminar, y lo que vamos a hacer es escribir ese arreglo resultante, ¿sí? Como ustedes pueden ver, entonces la primera columna de la submatriz A12 va a ser 2, 1, 0, la segunda columna 4 menos 2, 1 y la tercera columna 1, 3, 2, ¿sí? Bueno, hacemos lo mismo ahora para la submatriz 4, 1. Va a ser otra vez una matriz cuadrada que como esta original era de orden 4, esta va a ser de orden 3 y que la vamos a obtener eliminando de la regla original la fila 4 y la columna 1, ¿sí? Entonces, si eliminamos la fila 4 y eliminamos la columna 1, lo que nos queda es este arreglo, ¿sí? Entonces, la submatriz A41 se puede escribir como 0, 0, menos 1, menos 1, 4, 1, 1, menos 2, 3, ¿sí? Bueno, y ahora vamos a trabajar entonces con las submatrices del apartado B, o perdón, de la matriz B en realidad, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Veamos, a la matriz B, que es la matriz original, es de orden 3 por 3. Vamos a calcularle estas dos submatrices que van a ser, por supuesto, de orden 2 por 2, ¿sí? Vamos a extraer la fila 3 y la columna 2 para el primer caso, la fila 3 y la columna 2 para el primer caso, entonces ahí se ve clarito cuáles son los elementos de esta submatriz. 1, 0, 1, 2, ¿sí? En el mismo arreglo, si vamos a usar otro color, vamos a obtener la submatriz 2, 3, es decir, que hay que eliminar la fila 2 y la columna 3. Fíjense, la fila 2 es esta, la columna 3 es esta, ¿sí? Entonces, cuando vamos a escribir ese arreglo, lo que nos va a quedar es, en la primera fila, 1, 2, y en la segunda fila, 0, menos 1, ¿sí? Por lo tanto, decimos que estas que están acá son submatrices que vienen de las matrices originales, todas tienen un orden menor que la original, y provienen de extraer una fila y una columna que son las que están indicadas en su nombre, ¿sí? En el apartado B nos piden calcular estos cofactores de los elementos de la matriz B. Para eso vamos a recordar la definición de cofactor. Acuérdense que esto está definido para matrices que son cuadradas, de un orden n, por supuesto, de orden de 2 en adelante, ¿sí? Matrices de orden 2 por 2, 3 por 3 y así, ¿sí? El cofactor es un número real, ¿sí? Que está asociado a cada una de las posiciones que ocupan los elementos de A, ¿sí? Entonces decimos que el cofactor alfa y j es el cofactor del elemento ubicado en la fila I, columna j, y se va a calcular como el producto de dos números. Un número es el menos 1 a la I más j, ¿sí? Y el otro número es el determinante que resulta, que se calcula sobre la submatriz resultante de eliminar la fila y la columna a la que pertenece el elemento, ¿sí? Entonces fíjense que dijimos, ¿qué es un cofactor? Un número real, por supuesto, un número en K sería, para ser más preciso, si estamos dando la definición que tenemos en la carpeta, ¿sí? En el apunte, tenemos un arreglo de números cuadrados de orden n con elementos en K. El cofactor es del mismo campo, y es un número que se calcula como el producto de otros dos números. Uno de ellos es siempre o 1 o menos 1, es un factor de signo, ¿sí? Y ese factor de signo puede
cambiar el valor, el signo que tenga el determinante, o bien puede dejarlo como está. Si esta cantidad vale 1, se conserva el signo de este determinante. Si esta cantidad vale menos 1, va a cambiar el signo de este determinante. ¿Y qué es este determinante? Es el que vos puedes calcular a partir de tomar la matriz A original y eliminar la fila y la columna que corresponden a la ubicación del elemento IJ. ¿Sí? Bueno, entonces vamos ahora con el ejemplo práctico. Resolvamos cuánto vale el cofactor alfa 3, 1. Eso quiere decir que si acá hay un 3 y un 1, vamos a calcular este factor de signo y el determinante que resulta de eliminar en la matriz B la fila 3 y la columna 1. ¿Sí? Entonces escribimos eso. Vamos a poner, esto va a ser menos 1 a la 3 más 1 por el determinante que resulta de suprimir la fila 3 y la columna 1. O sea que estoy calculando el cofactor de este elemento que ocupa la posición 3, 1. ¿Sí? Y entonces lo que nos queda por calcular sería esta submatriz y el determinante de submatriz. Como esto es un 4, menos 1 a la cuarta es 1, entonces el factor no va a cambiar el signo de determinante. Esto es 2 por 2, 4, menos 1 por 1 es más 1, sería 4 más 1, 5. ¿Sí? Entonces el cofactor del elemento 3, 1 vale 5. Bien, vamos ahora a calcular el otro cofactor, el cofactor del elemento ubicado en la fila 1, columna 3. Repitiendo lo que hicimos recién, esto va a ser menos 1 a la 1 más 3 por el determinante que resulta de suprimir, vamos a usar otro color, vamos a suprimir ahora la fila 1 y la columna 3. Entonces en azul y con curvitas vamos a suprimir la fila 1 y la columna 3 y nos estamos quedando entonces con esta submatriz a la que vamos a calcularle cuánto vale su determinante, lo cual es súper sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos acá una columna nula. Ya sabemos por el axioma que si una matriz tiene una columna de ceros, ese determinante vale 0. No importa lo que tenga acá adelante, esto directamente es 0. Entonces, el cofactor del elemento 1, 3 es 0. Y ahora vamos con el elemento 3, 2, que me quedó medio atrapado ahí arriba, así que lo vamos a calcular aquí abajo. El cofactor del elemento 3, 2. Vamos a sacarlo por acá. El cofactor del elemento 3, 2 va a ser calcular el menos 1 a la 3 más 2 por el determinante que resulta de la submatriz al eliminar la fila 3 y la columna 2. Entonces, eliminamos la fila 3 y la columna 2. Tenemos que tener mucha imaginación. Eliminamos la fila 3. Eliminamos la columna 2, ¿sí? Y nos quedamos con lo que está afuera, que no está tachado de naranja, ¿sí? Entonces, ¿qué nos queda? Acá nos queda un 1, un 0, un 1 y un 2, ¿sí? Y entonces, fíjense que ahora esta suma, que suma los subíndices de la posición del elemento que estaban en la fila 3, columna 2, es un 5. Menos 1 a la 5 es menos 1, ¿sí? Entonces, este factor le va a cambiar el signo determinante. ¿Cuánto el determinante? Vale 2, porque esto por esto menos 0 me queda 2. Con el menos 1 que teníamos antes, entonces concluimos que el cofactor del elemento 3, 2 es menos 2, ¿sí? Y ahora un detalle, fíjense que todas las veces que hemos calculado cofactores y todas las veces que ustedes vayan a calcular cofactores, ¿cuál elemento ocupa esa posición? No es importante, porque no interviene en el cálculo del cofactor. Es decir, el cofactor se llama cofactor del elemento de la matriz A o de la matriz B, como hicimos en el ejemplo, pero en realidad es el cofactor que está asociado a la posición que ocupa ese elemento. Sin importar si el elemento es 0, 1, 500 o lo que sea, el cofactor está asociado a la posición ocupada por el elemento y no al elemento en sí. ¿Sí? Espero que eso les ayude para que hagamos el siguiente apartado.